Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Bueno, seguramente alguno me está extrañando. Yo los extraño a ustedes, comentarios y me extraño los likes y todo eso. El tema es que no estoy subiendo videos porque estamos en una época bastante fulera acá en Argentina, en la que, como verán, está muy nublado. No sé si se aprecia, está muy nublado. Hace mucho frío. Mis arbolitos están descansando todos. No los quiero ni molestar. Ni podarlo, ni alambrarlo, nada, no los quiero molestar para nada. Están aletargados, estamos en pleno invierno en Argentina, así que poco trabajo para hacer, más que dejarlos descansar. Y bueno, de paso les muestro el porqué también de por qué no les estoy haciendo nada, por la etapa en la que ellos están. Y bueno, vamos viendo un poquito cómo está la cosa para que vean por qué no estoy subiendo videos, ¿sí? Igualmente, después de esta presentación les voy a poner un video de una amiga mía que todavía no conozco personalmente, una colega bonsaísta, que se llama Lidia Di Lorenzo, una genia de la química de las plantas. Y vamos a subir un video, les voy a mostrar un video muy interesante que ella dio muy detalladamente sobre la química de las plantas. Así que bueno, que los disfruten cuando empiece. Ahora les voy a mostrar la etapa de por qué mis árboles están sin trabajar y sin subir videos. Ahí vamos. Por ejemplo, este fue alambrado en un video, creo, si no me equivoco. Sí, estaría esperando. Este también. A este mucho no le puedo hacer más que dejarlo crecer. ¿Sí? El resto están ahí. Están todos esperando que llegue la época para empezar a trabajarlos nuevamente, que empiecen a crecer, a rebrotar, algunos a trasplantar, algunos que salieron de semilla. Esto es un pino negro de semilla. A esto mucho no le queda para hacer, más que esperar. A este habrá que acomodar alguna rama, pero no es el momento. ¿Sí? La mayoría están todos dormidos ahora. Tengo material con el que vamos a trabajar seguramente en algún video en vivo. Este probablemente le llegue algún injerto porque es un árbol muy viejo y bueno, el palo borracho suele ser bastante complicado para ramificar. ¿Sí? Este es uno de los problemas más grandes que tiene el palo borracho, que las ramas tienden a secarse. ¿Sí? Esto está seco. ¿Sí? Porque tiene una dominancia apical bastante fuerte. Y las ramas de abajo, si no les da el sol y no le damos mucha bolilla, se secan. A ver si puedo sacar. Ahí está. Se secan. Después, tengo árboles que están en pleno crecimiento. Muy en pañales todavía. Buenos troncos, pero tienen que seguir creciendo. Perdón, esto es un higuerón. Este es un trabajo que hicimos también en un video, si no me equivoco, donde hicimos injertos por inserción, que les digo yo, que es con el taladro, que algunos le dicen injerto de taladro. Tengo ese buxus muy interesante que seguramente vamos a hacer un video para mostrar. A ver si puedo entrar ahí. Un tronco muy interesante, una ramificación muy buena, crecimiento muy compacto. Y bueno, del resto todos proyectos. Ficus retusa, también en pleno crecimiento. Tengo esta ligustrina que está muy bueno, su nevari, y que se me llenó de cochinillas. A ver si se ve, llena de cochinillas, tengo que limpiarla. Y así un montón de proyectos. Acá está la ligustrina que también habíamos visto en video. Muy interesante. Crataegus en cascada, un trabajo hecho en clase con los alumnos. Un acodo que también vamos a hacer el video de cuando lo separe. Muy interesante, un olmo chino. ¿Sí? Y otras cosas más, que ya llegará su momento. Así que bueno, le hago un paneo general de más o menos las cositas que tengo. Y ahora sí vamos a ir al video de Lidia Di Lorenzo de la química de las plantas. Que lo disfruten. Nos vemos, hasta la próxima. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Espero que la cuarentena nos trate como es debido. Y bueno, vamos a empezar un poquito esta charla. Antes que nada, le quiero dar las gracias a Nico que me animó y que me empujó en mis momentos de flacura. Y bueno, y a todos los que colaboraron, que fueron un montón. No me quiero olvidar de nadie.
a mi marido inclusive, que me tuvo la paciencia durante un montón de días de verme abstraída y pensando en otra cosa, a ver cómo hacía esto. A Gonzalo Belenda, que me ayudó leyendo el PowerPoint y haciendo algunas correcciones, a Noelia Ocampo, que también me ayudó con el formato, y bueno, un montón de gente más. En primer lugar, le quiero pedir disculpas porque no va a ser transmitida en vivo, pero la verdad es que medio que fue a propósito porque no quería desviarme mucho del tema y quería revisar lo que decía para que sea claro. La verdad que el último objetivo mucho no lo conseguí porque si realmente hubiera estado en 1000, hubiera grabado 27.000 veces más, pero bueno. Y además porque considero que es más importante que en lugar de ver mi cara mientras voy hablando, vean el el PowerPoint y puedan leer algunas cosas que se van nombrando por las dudas que, digamos, o yo las diga de alguna forma que no se entienda o ustedes no escuchen bien. Así que bueno, nada, gracias a todos y espero que les guste y bueno, y adelante. Bueno, y entonces vamos a empezar. En primer lugar, vamos a ver de qué se va a tratar esta charla. Esta charla se va a tratar sobre química o bioquímica de los vegetales, de las plantas. Pero no va a ser así suelta, no vamos a hablar específicamente o solamente de química. Vamos a hablar de química únicamente en el momento que sea inevitable hablar de ella. Lo que vamos a hacer es relacionar la química con el desarrollo y crecimiento celular y, por lo tanto, con el desarrollo y crecimiento vegetal. O sea, vamos a hablar de la química en relación al cultivo en última instancia. Esta charla, que más bien va a ser un monólogo dadas las circunstancias, tiene o está dirigida a un montón de gente que está especializada en un montón de cosas, pero que sí todas tienen en común el amor por las plantas y la avidez de saber cada vez más para que sus bonsai estén cada día mejor. Entonces, digamos, si bien inevitablemente voy a tener que referirme a algunos términos químicos, porque la verdad que no encontré otra forma de hacerlo, va a ser más a modo de, digamos, informativo, a modo de glosario, para unificar los términos y para saber a qué me refiero en cada momento. La verdadera finalidad de esta charla es la de ir poquito a poquito formando, haciendo un modelo que simplifique cómo es el crecimiento vegetal y qué podemos hacer en cada momento para ayudar al vegetal y que ese proceso sea mejor o tenga un mayor rendimiento. Así que bueno, empezamos entonces con algunos términos en las primeras diapositivas, digamos, técnicos, pero después vamos a ir más a lo que realmente nos gusta. Así que definimos metabolismo, en primer lugar, como el conjunto de los cambios químicos y bioquímicos que se producen continuamente en las células vivas de un organismo. Las células vivas están continuamente sintetizando y destruyendo o degradando moléculas. Sintetizan o construyen para fabricar la molécula que necesitan en un momento determinado. Y cuando esa molécula no la precisan más, la degradan o la destruyen para tener materia prima para producir las que precisan y son necesarias en ese momento. A las vías de síntesis, de construcción, se las denomina anabólicas y a las vías de destrucción o degradación se las denomina catabólicas. Vamos entonces a definir otro término técnico que es nutrición y un poquito más adelante el que se deriva de ella que es nutriente. Pero por ahora vamos a decir que nutrición es el proceso que permite a una célula obtener todos los elementos necesarios para realizar todos sus procesos metabólicos. De acuerdo a su forma de nutrición o la forma en que los organismos se nutren, se dividen en dos grandes grupos, los autótrofos y los heterótrofos. A nosotros nos van a interesar los autótrofos, porque los autótrofos por excelencia son los vegetales. Estos organismos tienen la capacidad de construir sus moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, como por ejemplo el agua o el dióxido de carbono o el nitrógeno presente en el suelo.
Los otros, los heterótrofos, son aquellos que necesitan consumir a los autótrofos para poder fabricar todo el bagaje de que forman sus moléculas orgánicas. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito de la fotosíntesis, que es el proceso por el cual las plantas transforman el dióxido de carbono presente en la atmósfera y el agua absorbida a través de sus raíces con ayuda de la luz solar y de una proteína denominada clorofila, lo transforman en glucosa más oxígeno. Esa glucosa va a ser una sustancia, un compuesto constituido por un esqueleto carbonado y que es una molécula orgánica simple y que va a dar lugar, a través de complejos procesos metabólicos, a la formación de otras moléculas más grandes, más complejas, y que van a cumplir funciones determinadas en cada uno de los lugares de la célula. Bueno, y en esta diapositiva vamos a ampliar un poquito más el concepto de fotosíntesis. Vamos a ver en qué lugar de la planta se realiza, que se realiza principalmente en los órganos verdes, y fundamentalmente y en muchísima mayor escala que en ninguna parte en las hojas. Vamos a ver por dónde ingresa el dióxido de carbono, que ingresa a través de los estomas, presentes también en la hoja, en la parte de abajo de la hoja, digamos, del limbo. Vamos a ver por dónde entra el agua, que el agua entra a través de las raíces, y vamos a ver dónde se produce, en qué lugar de la célula se produce, que es en el cloroplasto. Bueno, sí, el que tenga interés, léalo, porque amplía un poquito más este proceso tan interesante e importante que es la fotosíntesis. Vamos a ver ahora cuáles son las principales moléculas orgánicas. Las principales moléculas orgánicas son 4: hidratos de carbono, grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Cada una de ellas va a cumplir una función o va a tener un destino en el metabolismo celular y va a tener, va a estar formada por distintos elementos. Los hidratos de carbono, vamos a iniciar con ellos haciéndole honor a la glucosa, también se llaman azúcares y son compuestos orgánicos que están formados fundamentalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su función fundamental es la de proveer a la planta de energía y formar materiales de reserva de energía. Y se acumulan o se guardan en la célula en forma de polímeros. Estos polímeros se forman mediante unión de fosfato y entonces acá aparece por primera vez algo distinto al carbono, hidrógeno y oxígeno que formaban la glucosa. Aparece el fosfato. Otro grupo importante es el de las grasas. Las grasas, en la célula tienen una función de reserva, fundamentalmente, y también tienen una función súper importante, que es la de formar los fosfolípidos, que son componentes lipídicos formadores de todas las membranas de las células vivas. Esos compuestos fosfolipídicos están formados fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Otro grupo fundamental es el de las proteínas. Las proteínas también son sustancias grandes, son compuestos mucho más complejos, importantísimos porque se los llega a llamar los ladrillos celulares y tienen infinitas, funciones en la célula. Tienen funciones constitutivas, son formadores de enzimas, intervienen en montones de procesos metabólicos, muchísimos. Están formados fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que aparece acá por primera vez, y por azufre. El lugar predominante donde vamos a encontrar las proteínas, y esto no es excluyente, pero es el lugar predominante, es en el citoplasma, es decir, en el lugar de la célula que se encuentra fuera del núcleo celular. Y llegamos por fin a los ácidos nucleicos, a los últimos de esta serie que nombramos. Hay un montón más, pero vamos a nombrar estos que son los más representativos y que, están predominantemente en el núcleo, el ADN y en el citoplasma, el ARN, y que tienen como objeto el de guardar la información genética, es decir, es
el libro recetario de la célula, el que va a indicar cómo la célula tiene que funcionar, el que guarda la información de nuestros ancestros y el que va a determinar cómo esa célula se va a desarrollar en la vida. Está formado principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y como dijimos, en el modelo lo vamos a usar, aunque no es verdad, como representantes o como habitantes fundamentales para el núcleo celular. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquitito de algunos elementos que no estaban incluidos en el cuadro anterior, o que no estaban resaltados, digamos, y que son el calcio, potasio y los micronutrientes. El calcio es un elemento fundamental para formar las paredes celulares de las plantas. La pared celular de la planta es una estructura característica de las células vegetales y es una estructura dura que rodea a la célula vegetal y que le da estructura, que le da posibilidad de resistencia, posibilidad de sostén. Un adecuado nivel de calcio es fundamental para formar los tejidos duros de la planta. Y también va a ser fundamental para mantener el equilibrio hídrico interno de las células, pero a los fines de nuestro modelo simplificado vamos a utilizarla fundamentalmente para la función de construcción de las paredes celulares. El potasio, que todavía no apareció y que sin embargo lo tenemos siempre presente, interviene en mantener la relación interna-externa de agua en la planta, es decir, interviene para mantener el equilibrio hídrico del interior celular. Y esto es importantísimo porque todo lo que vimos no funciona si no es en medio acuoso. El metabolismo se realiza en medio acuoso. Y si el agua que hay es insuficiente, el metabolismo va a ser menos eficiente. Es decir, la máquina metabólica va a trabajar a media máquina. Y por último vamos a hablar un poquitito de los micronutrientes, que en general forman la estructura de las enzimas, formando lo que se denomina cofactor enzimático, y que se precisa en pequeñas cantidades porque la célula va a recurrir a ellos cuando precisen esa enzima determinada, y solamente en ese momento. Vimos entonces que el vegetal, la planta, debe obtener nutrientes que no están o que no obtiene de la fotosíntesis. En estado normal, en su hábitat natural, el vegetal los obtiene del suelo, del aire y de la microbiota. Y acá vamos a hacer una parte. La microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan en el suelo. Estos pueden ser bacterias, pueden ser hongos o pueden ser algas. Y son importantísimos porque muchas veces actúan en forma simbiótica con el vegetal, produciendo o absorbiendo del suelo elementos grandes que el vegetal por sí solo no puede hacerlo, o sintetizando sustancias importantísimas y esenciales para el vegetal que lo pasan, o sea que estos microorganismos lo pasan al vegetal. Después vamos a ver que una buena fertilización debe tomar en cuenta la microbiota, así que vamos a ver cómo podemos favorecerla. Cuando nosotros hacemos un bonsái, lo vamos a poner en un suelo inerte. Este suelo inerte no tiene la mayoría de los elementos que el vegetal puede rebuscarse y obtenerlos en su hábitat. Entonces nosotros deberemos suplementar con abonos, con fertilizantes y, como dije antes también, con algún tipo de elemento que favorezca el crecimiento de la microbiota. Como venimos hablando, entonces, los nutrientes son elementos esenciales para el desarrollo vegetal. Sin ellos no puede sintetizar la mayor parte de sus moléculas. Los nutrientes se dividen en macro y micronutrientes de acuerdo a la cantidad que se necesita. Los macros se precisan en cantidades más grandes y los micros en cantidades más chicas. Esto no quiere decir que uno sea más importante que el otro, o sea, una carencia, la falta de uno solo de estos elementos inhibe el metabolismo celular y puede llevar a la muerte de la célula y del vegetal. Los macronutrientes se dividen a su vez en macronutrientes primarios, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y en macronutrientes secundarios, que son el azufre, el calcio y el magnesio. Y los micronutrientes
Son hierro, boro, cloro, cobre, molibdeno y zinc.